Y aclara, Santiago dice, hermanos míos, no se equivoquen, toda cosa buena que nosotros tenemos la hemos recibido de Dios. No te creas que es porque sos un genio que viniste a los Estados Unidos o que son los Estados Unidos. Es que todo lo que tenemos y somos lo hemos recibido de Dios. Y nos damos cuenta nosotros fácilmente de que eso lo hemos recibido de Dios cuando todas las cosas fallan. Yo decía en el devocional los otros días y el tipo está feliz porque antes no andaba ni en mula y ahora el tipo vuela en avión, ¿viste? Y ven avión de acá para allá. Y alguna que otra vez, primera clase. Oh. Oh. Qué bueno todo esto que he hecho con mis manos. Y se cree que se lo han hecho ellos, ¿viste? Que es porque ellos son buenos. Y te das cuenta que no lo hiciste vos y te das cuenta que la vida es tan frágil cuando por la misma ventana del avión ves que se incendia la turbina. Y ahí te das cuenta que en el momento que Dios dice, hasta acá llegaste, no valen de nada tus bíceps, tus cuádriceps, tus músculos, tu dinero. No vale nada, porque no podés agarrar con billetes de $100 y hacerte un ala para aterrizar. Nada sirve ahí. Y ahí en esos momentos críticos, por decir un ejemplo, es cuando nosotros realmente le damos todo el crédito a Dios. Y ahí se acaban los ateos de paso, ¿no? Porque el médico dice, a usted le quedan 8 de vida. ¿8 qué? 7, 6, 5. Y con esos diagnósticos así uno dice, ay padre. ¿Cuándo a la gente que le dan un diagnóstico así dice, ay dólar mío? ¿Cuántos salen corriendo del hospital con un diagnóstico así y van y se abrazan al título universitario? Save me. ¿Qué hace la gente? De rodillas, hermano. De rodillas. Y a propósito de rodillas, estábamos charlando con mi esposa porque a Santiago le decían rodilla de camello. Por los callos que tenía, parece que oraba tanto que tenía unas callosidades tremendas en las rodillas por tanto orar, ¿no? Bueno, en la estructura, estamos en página 4, en la estructura también estamos viendo ahí las características de la fe, estuvimos hablando un poquito acerca de eso. La fe obedece la palabra, la fe elimina la discriminación, la fe se prueba a sí misma mediante las obras, así que como decíamos al principio, no me digas que tenés fe si no se te nota en las obras. En el capítulo 2 de Santiago también tenemos la amonestación a la parcialidad, a esta cosa de ser inconstante también, y después la fe sin obras. Está muerta, como dice ahí. Y la fe controla la lengua. Y yo no soporto la tentación de leer un poquito acerca de esto. Y si alguno quiere hacer un comentario es porque no ha controlado la lengua. Dice, todos ofendemos de alguna manera, dice Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y comienza, mirá el versículo 6, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma está inflamada por el infierno. Fíjate que todos los animales y bestias que hay en el planeta han sido dominados, dice ahí, por el hombre, pero no podemos con la lengua. Es mala, mala. Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres, que en definitiva están hechos a imagen y semejanza de Él. De una misma boca sale bendición y maldición. ¿Cómo es la cosa? ¿Puede acaso de un mismo grifo salir agua dulce y agua amarga? No, hermanos míos, esto no puede ser así. ¿O acaso se consiguen aceitunas de los espinos
o de la vid higos. No. Así que dice aquí Santiago, para ser más preciso, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. O somos una cosa o somos la otra. Y estos consejos no son excluyentes, sino correctivos. O sea, usted tiene un problema de lengua, está quemado. No, es para que nos enderecemos. Ay, a mí no me gusta que hablen de la lengua, pastor, porque yo, mire, así un pedazo de lengua. No me gusta que hablen de eso. Y lo tenemos que hablar, lo que usted tiene que hacer es corregirse. Porque ¿cuánta gente llega a las iglesias para que le den una solución, pero no quieren hacer cambios? ¿Nunca se cruzó con gente así? ¿Ni en el espejo? ¿No? Porque claro, nosotros queremos, vas al médico y te dice, usted tiene el colesterol alto, dame una pastillita, pero no me saques el asado, please. El médico dice, aflojar el asado, te vas a morir. Pastillita, pastillita, please. Entonces a veces pasa en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual, ¿cuántas veces? Yo cuento a propósito de esto, la otra vez viene una señora y traía a su hijito que era el demonio de Tasmania. ¿Viste? ¿Te acordás de los cartoons? Y lo tenía así en la mano, como un trompo el niñito así, ¿viste? Lo trae acá al altar así. El niñito era, pero ¿sabés qué? Y encima el hijo de Terminator era, porque no había cómo acabarlo al niño, ¿viste? Y viene la señora acá al altar y dice, pastor, dice, óreme el nene porque es un malcriado. Ya ahí vino la iluminación, ¿viste? Entonces, si está malcriado, ¿por quién tengo que orar? Así que, claro, hermanita, deje el demonito ahí y venga que le voy a hacer imposiciones de puño, digo, de mano. ¿No es cierto? Porque si el niñito es un demonio, hay que orarlo al que lo está criando. Y nos acordamos con Gabriela, yo creo que lo hablaba con los hermanos. Cuando yo era chico, esto suena como cuando hablaba mi papá, yo decía, ay, viene otra vez la historia de cuando eran chicos. Bueno, cuando yo era pequeño, teníamos la escuela dominical antes del servicio. Ahora la mayoría de las iglesias, por lo menos en los Estados Unidos, tienen durante el servicio una reunión para niños que cumple dos funciones. Instruir un poco a los niños, pero pareciera que principalmente es sacarlos del salón porque acaban con todo. Pero cuando yo era chico, te estoy hablando 4 o 5 años, hermano, teníamos la reunión de escuela dominical y después comenzaba el culto de los adultos. Y nosotros estábamos en el culto de los adultos. Y nosotros, en aquel entonces, bueno, en un momento éramos 12 hermanos, pero en algún momento mi papá tenía niños ya te digo, 6, 7, otro de 2 años, otro de 1, o sea, muy pegaditos, sentaditos al lado de los padres. ¿Alguien conoce esas épocas? Así, como dicen acá, así, hermanito, todo uno ahí sentadito al lado del otro. ¿Sabes lo que es 4 niñitos, 4 criaturitas de hoy? Hermano, los ujieres tendrían que tener taser en vez de aceite. Claro, y venir pasando, en vez de un ujilo con aceite, dale un taser. Con suerte que te queden inconscientes hasta que termine el servicio. Pero si hoy no lo sujetaba, de repente tenía uno cruzando por acá, masticando los cables, andan por las luces. ¿Qué pasó? Entonces yo no tengo que orar por los niños, tengo que orar por los padres, porque yo sí tengo 4, así que a mí no me puede... el pastor porque no tiene ni... Yo 4. Y jamás mis hijas me han hecho pasar vergüenza. Que alguna vez se cruzan por acá y eso, bueno. Pero nosotros hemos tenido niñitos de la iglesia que han tirado cámaras, hermano. Que valen una fortuna y te tiran una cámara y los padres dicen, ay, pastor, disculpe. No, disculpe, no, saca 2.500 y paga la cámara. Una vez, un niñito de la iglesia
pero se había subido al stage y había agarrado un parlante de esos, que un floor speaker, de esos que están en el piso, y le hacía así. Su objetivo era acabarlo y destruirlo. Yo entiendo que un niño sea inquieto, que corra, bueno, el padre tiene que sujetarlo, pero que esos niños dañinos así, cuando yo era niño, hermano, vos no sabés lo que pasaba. Yo me llegaba a portar mal en la iglesia. Mi papá me hacía así. ¿Viste así? Te mira y te hace. ¡Oh! No. Ya estás sentenciado. Hacé tu testamento. Saluda a tus amigos. Olvídate de tus sueños. Perdiste. Ya estás, chao. Yo sabía que llegaba a mi casa era orar, Señor, que venga un cataclismo, el rapto, algo, para que no lleguemos a la casa, porque cuando lleguemos a la casa me acaban. Yo soy de la época, no sé, tal vez ustedes, de que te daban nalgadas y te daban, hermano. Pero nosotros estábamos ahí quietitos en el culto. Bueno, me fui por las ramas. Sigamos porque ustedes me están mirando mal. Una cosa que me gusta mucho de Santiago también es que hace esta situación aquí en el capítulo 4 acerca de la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? El 5 del capítulo 4 dice, ¿ustedes no saben que, o pensás que la Escritura dice en vano que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente? Ahí viene como echar fuera al diablo. Pero también nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque también estos mensajes vienen para una iglesia que estaba siendo atacada. Había mucha gente, como pasa en otras epístolas también, tentadas con la apostasía, con dejar la fe. Así que por eso viene ahí el consejo de Pablo. Bueno, 3.3, el fruto de la fe. Y eso que todavía me falta un rato. El triunfo de la fe. Y nos dice que seamos pacientes, que oremos. Ahí tienen el punto usted que dice, la fe soporta esperando el retorno de Cristo, la fe lleva a orar por los afligidos y la fe controla al creyente errado. Bueno, vamos a hablar un poquito más porque se nos va el tiempo acerca del, aquí tienen página número 5, el marco histórico. Él escribe a las 12 tribus, como está en el versículo 1.1, dice Santiago, siervo del apóstol Jesucristo, las 12 tribus que están en la dispersión salud, quiere decir que está escribiendo a la gente que estaba fuera, y los lectores judeocristianos que vivían fuera de Palestina. Por eso es una de las razones por qué está calificada como una carta universal, o una carta general, porque no estaba dedicada a su iglesia o a la iglesia de aquí y de allá, sino que estaba de manera general. Era muy abierta la carta, ¿no es cierto? Bueno, en la parte de la teología hemos hablado mucho acerca de esto. Esta carta, inspirada por el Espíritu Santo, no solamente nos enseña a nosotros esto que ya hemos mencionado, que la fe sin obras está muerta, que pareciera chocar con Pablo, sino que nos da muchos ejemplos concretos. Ojalá yo quisiera y sé que esto transformaría a la congregación si toda la congregación se aprende casi de memoria Santiago. Por supuesto, toda la Biblia es buena, pero Santiago es como algo muy condensado y muy fuerte. Imagínate si la gente se aprende esto, a tener paciencia en las pruebas, porque eso nos lleva a la perfección, a controlar la lengua, a andar bien, a ser buenos cristianos.
Todas estas cosas que nos está enseñando Santiago a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través de Santiago, si la gente aprendiera todo eso, tendríamos congregaciones mucho más saludables. Por supuesto, no solamente que las aprendieran, sino que las practicáramos, ¿no? Seguramente tendríamos iglesias diferentes, porque esta carta es extraordinaria. Puntos importantes al final de la página número 5. Repasamos un poquito. Y ahí habla de este choque aparente que hay entre Pablo y Santiago, pero no es así. Nosotros sabemos muy bien qué está hablando Santiago acerca de tener una vida de fe práctica. Una vida de fe práctica. ¿Sí o no? Y esto es muy oportuno porque hoy estamos viviendo una sociedad que depende mucho de su percepción de la realidad. ¿No es cierto? Pero tenemos que, porque yo por ahí me puedo percibir como un buen cristiano, pero no lo soy. Como he tratado muchas veces me percibo como con el cuerpo de Rock, ¿no? De Dwayne Johnson. Y después me miro al espejo y me doy cuenta que era una falsa percepción de la realidad. Entonces alguien dijo en este mismo altar, en una clase, me gustó tanto y no me lo olvido nunca más, la gente y Dios quieren ver resultados. Así que no me digas que sos cristiano, que se te note. Porque a la final tu testimonio puede llegar a ser la única Biblia que muchos lean. Entonces nosotros no digamos que somos, que se te note. Algunos que son rápidos, pero yo soy cristiano evangélico, yo soy... Y dan vergüenza, como dice Hechos. No, Romanos. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Pero ¿será que el evangelio se avergüenza de mí? O sea, yo no me avergüenzo de decir que soy evangélico, pero por ahí soy una vergüenza para el evangelio. Algunos, viste, yo por ahí me lo encuentro, ay, que no diga que es cristiano, que no diga que es cristiano. Te hacen pasar vergüenza. Prefiero que pasen por mundanos y no por cristianos, porque me dicen, ay, todos los cristianos son así. Entonces, esta cosa práctica me gusta, porque a veces queremos el sentir, la emoción, la cosa esa. Y le decía a la congregación, nos emocionan esos sermones que la gente grita, ¡oh, gloria! Y llegan a la puerta y les preguntas allí, le hacen una entrevista, ¿y de qué predicaron? No sé, pero estuvo poderoso. Pero después te encontrás con uno más homilético que te predica algo concreto, y tal vez no te emocionaste mucho, incluso saliste pensativo. Te entrevistan en la puerta, ¿de qué predicaron? Dijo esto y esto y esto y esto, y me dejó pensando. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque a veces queremos algo emocionante, como para que nos maquille un poco la situación. Pero Dios no quiere cristianos bien maquillados, Dios quiere cristianos transformados. Y a veces no salimos muy emocionados, pero salimos desafiados, y eso me gusta. Y eso hace que la iglesia sea más constante. Cuando la iglesia es confrontada a vivir una vida de cristiano práctica. Algo práctico, no algo que es de los labios para afuera. ¿Se acuerdan que se queja el Señor? Jeremías creo que es. Porque este pueblo de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos que les ha sido enseñado. O sea, eran buenos religiosos, pero nada más. Era de los labios para afuera. Mira que dice, de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánto hay de los labios al corazón? 4 o 5 pulgadas. Pero pareciera una distancia cartográfica, como cuando uno ve un mapa, que a veces 5 pulgadas en un mapa pueden ser miles de kilómetros. Así que el corazón cartográficamente pudiera estar lejísimos de Dios, pero con la boca puro versículo. Viera cómo suelta versículo. Me gusta que somos desafiados en Santiago a una vida cristiana práctica. Vamos a movernos entonces a la página número 6 y vamos a introducir entonces un seguimiento ahí acerca de la primera epístola de Pedro. Él escribe y dice,
escribe, bueno, concretamente dice a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que es más o menos la Turquía moderna, ¿no es cierto? Pero era parte del Imperio Romano eso. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como introdujimos nosotros el tema hablando de que estas cartas son generales y son católicas, se supone que son generales, no dedicadas a alguien. Entonces, como acá dice, estoy escribiendo para Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, tiene un poco de enfoque en algunos destinatarios. Algunos piensan, esto no debería ser epístola general, porque está dedicado, bueno, pero está dedicada a tanta gente que es casi una generalidad, ¿sí o no? Distinto que se lo dedique a uno, pero como está apuntada a tantas, por eso consideramos o se considera esta epístola general, aunque para muchos no debería ser una epístola general. O sea, yo digo, es casi general, pero está dentro, digamos, de las características para considerarla, o criterios para considerarla general. Bueno, Pedro escribe acerca de la salvación del creyente. Son muy cortas las cartas de Pedro en adelante, que me quedé con la tentación de leerlas en clase, pero digo, no, les voy a ahorrar tener que leerlas en su casa, así que mejor léalas en su casa. Y también pueden escucharlas, que es tan bueno la Biblia, la aplicación de la Biblia te la lee, así que eso es tan bueno. Pero introduce diciendo que tenemos una esperanza viva. Pedro, volviendo al tema de la autoricidad de Pedro, que me quedé con algo para decir ahí, algunos creen que Pedro no fue el escritor porque tiene una altura bastante importante en su forma de escribir, que pareciera no coincidir con aquel hombre tan rudimentario con el que siempre le atribuyen a Pedro. La gente le encanta decir que Pedro era sumamente bruto e ignorante. Pudiera haber sido en alguna de sus características temperamentales, tal vez ser medio sanguíneo, efusivo, así que se iba rápido a cortar la oreja a cualquiera, o siempre, yo Señor voy contigo a la cruz, y después, un ratito después negaba. O sea, era arrebatado, pero esas son características de su temperamento, de su carácter, mejor dicho, de su personalidad, rasgos de la personalidad. No necesariamente lo hace un bruto totalmente indocto que no sabe nada. Pero a pesar de eso, en aquel entonces, como lo estuvo Pablo también, ellos tenían sus escribientes, gente que hacía el trabajo de secretario, y si usted va a contratar a un secretario, que escriba bien, ¿no es cierto? O sea, no, claro, no va a contratar a un secretario para dejar una carta bien formal y el tipo te va a llenar de errores la carta, ¿no? Entonces, ellos le dictaban, como por ejemplo este meme que ha estado circulando por el internet, que está el apóstol Pablo escribiendo, dice, si andan haciendo macanas, no vengan después acá a quejarse. Entonces alguien dice, Pablo, ¿cómo va a escribir así? Bueno, está bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me voy a dejar dominar de nada. Entonces, como que lo acomoda, ¿no? Pero Pablo también usaba escribientes, secretarios, escribas, como se dice, ¿no es cierto? En el caso de Pedro, por supuesto también, y pudiera ser que sus secretarios, sus escribientes, tienen un nombre, eso se llama amanuense, ustedes lo tienen ahí en el texto, amanuense, así como suena. Eso quiere decir el que tiene el trabajo de copiar los escritos y pasarlos en limpio. Siempre las entidades religiosas tenían este tipo de gente encargada. Amanuense es el término técnico, pero es como cualquier secretaria, ¿no es cierto? Por ahí a veces uno quiere hacer una carta, mira, o por ejemplo Liliana, quiere hacer una carta, y no sabe nada, pero
Uno dice, mira Liliana, hay que decirle a tal, hay que hacer una carta que diga, qué sé yo, que lo conocemos, una carta de recomendación. Entonces, ella ya sabe cómo se hace la carta, conoce todo el procedimiento. No hay que decirle más nada. Entonces uno dice, pone que conozco a fulano de tal hace 5 años y que es buena gente. Listo. Entonces ya no pone. El pastor conoce a fulano de tal hace 5 años y viera qué buena gente. No, ella está una carta, está una formalidad, las cosas que tienen que ir, la fecha, ante quién corresponda, al final del contenido y arreglar todo se pone, para más información no duden en contactarme, ¿cierto? Entonces, es posible que esto traiga un poquito de confusión porque creen que la carta es a puño y letra de Pedro y Pedro no podría tener un griego tan elevado. No, sí, ¿por qué no? Pudiera haber tenido, pero tenía secretarios y gente que hacía esto. Aparte, Pedro después fue uno de los padres de la iglesia. No era Juan de los Palotes, tenía una cierta cantidad de gente que estaba a su alrededor, que le ayudaban, colaboradores, etcétera. La Biblia está llena de información de eso. O sea, Pedro era pastor, era el líder de la iglesia. No se olviden ustedes que él predica el primer sermón y se le convierte en 3000. Y antes no contaban a las mujeres y a los niños. O sea que de repente la iglesia se hizo de 10.000 miembros. Y en la segunda vez predican otros miles más. Y de repente Pedro estaba con los 120 del Pentecostés, todos sirviendo, y se dieron cuenta que no podían estar Pedro con los apóstoles atendiendo la palabra y que se organicen las mesas y que esto para la Santa Cena y acá. Entonces pusieron diáconos, gente llena del Espíritu Santo, porque los diáconos tienen que estar llenos del Espíritu Santo, porque atienden a gente.